Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Bueno, como se dieron cuenta en el título del día de hoy, voy a hablar sobre el miedo y bueno, también un poco sobre la confianza en Dios. Y es porque siempre que hablo de un tema aquí, es porque de pronto lo he experimentado hace poco. O sea, no les voy a hablar del miedo y les voy a decir como yo nunca he sentido miedo, no sé qué es eso, porque sería decirles una mentira. Y porque sé que este tema es un tema que Dios me entregó para ustedes, porque sé que todos en algún momento hemos tenido miedo. Entonces, empecemos. Bueno, y lo primero es que quiero definir qué es el miedo. O sea, si todos conocemos la palabra, pero a veces tampoco sabemos muy bien qué es el miedo. Y buscando encontré que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que se desea. Entonces yo deseo viajar a otro país, pero tengo miedo de que no resulte, de que el avión se caiga, no sé, algo así. El otro significado que encontré es sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, sea real o imaginario. Eso quiere decir que a veces tenemos miedo aún de cosas que ni siquiera existen. Entonces, siento que este concepto de miedo está muy bien y es porque me identifico más con la primera que les di y es porque casi siempre tenemos miedo al futuro. Casi siempre tenemos miedo a que no se cumplan nuestros sueños o a que no pasemos X examen o a que nos vaya mal en una cosa que queremos hacer. Y el miedo siempre es lo contrario a lo que nosotros queremos. Entonces yo quiero, lo que les decía al principio, viajar a otro país. Entonces el miedo me dice como no vas a poder. Ese es el miedo y hablo del miedo porque como les dije, sí he tenido miedo, sí he experimentado miedo en algún momento y considero que el miedo nos ayuda hasta cierto punto. Nos ayuda a tener una relación más estrecha con Dios. Cuando nosotros dejamos que este miedo avance, ya no es como una oportunidad para hacer algo nuevo o ya no es una oportunidad para abrazar a Dios y decirle, tengo miedo de tal cosa, pero aún así voy a confiar en ti, sino se convierte en un obstáculo aún para escuchar, ver a Dios. Y es porque creemos, porque en ese momento yo siento que es cuando todas las promesas que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos ha dicho se derrumba porque nosotros decimos, aunque Dios me haya dicho todo, o sea, es como si nuestra mente la resetearan y fuera como, Dios me ha dicho muchas promesas y ha cumplido muchas promesas, pero por el miedo ya desapareció. El miedo es un virus en nuestra mente que nos hace olvidar que tenemos a un Dios todopoderoso. Y como decía, yo siento que el miedo nos puede ayudar en el sentido de que cuando sintamos miedo, no digamos como tengo miedo, entonces no lo voy a hacer, sino que al contrario, digamos tengo miedo, pero voy a confiar en Dios, voy a confiar en lo que Él me ha dicho, en lo que Él me ha prometido. Y en este momento quiero utilizar un versículo y está en el Salmo 56:3 y dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y es cuando les decía que en ese momento de miedo al futuro, miedo a no cumplir algo, miedo a fracasar, es cuando más debemos de confiar en Dios. Lo contrario al miedo es la fe, diría yo, y es porque al final del día lo único que tenemos es a Dios y no nos sirve de nada tener miedo porque esto lo único que hace es frenarnos y decirnos como no puedes avanzar más. Quédate en tu zona de confort. No salgas de ahí porque te van a lastimar, porque vas a lastimar, porque te vas a caer. Y Dios, y creo que lo he dicho en videos anteriores, Dios no nos promete una vida sin fracasos, pero Él promete que aun cuando nos caigamos, Él va a estar ahí para levantarnos. Y Él nos dice que cuando tengamos miedo, vayamos hacia Él y tengamos confianza, así que le restemos a ese miedo y pongamos más confianza, porque esa es la única manera de derribar ese miedo. Tal vez las personas que no conocen a Dios
lo que les decía, dirían como tengo miedo a tal cosa, entonces prefiero mejor no hacerlo. Aún las personas que no conocen a Dios muchas veces son las que cuando tienen miedo como que dicen como que entonces lo voy a hacer aún más, con más fuerza, con más pasión. Y nosotros que conocemos a Dios, nosotros que amamos a Dios y que sabemos que Él es todopoderoso, ¿por qué cuando tenemos miedo no confiamos aún más en Él? Porque cuando tenemos miedo no decimos, no importa todos los miedos que tenga, Dios está conmigo. Y voy a utilizar otra cita bíblica para también reforzar esto y es el Salmo 34:4 que dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Y es que ahí dice, busqué al Señor y Él me respondió. Y lo que les decía, aun cuando tengamos miedo y aun cuando sintamos caer y ya que hemos fracasado, hablemos con Dios porque Él nos va a responder. Él, aparte de escucharnos, va a hablar a nuestro corazón. Y Él va a poner como, no sé, por ejemplo, miedo versus promesa de Dios. Esto es lo que pasa cuando buscamos a Dios. El miedo y las promesas de Dios se enfrentan y tú eres el que decide cuál de las dos va a ganar. Tú eres el que decide si creer en lo que Dios te ha hablado o si mejor quedarte en tu zona de confort por el miedo. Y es muy gracioso que cuando Dios nos dice hacer algo, es cuando más miedo tengamos de hacerlo. Y es porque Dios solo tiene planes de amor con nosotros. Él lo único que quiere es que nosotros estemos bien. Entonces, cuando Él te diga que hagas algo que así sea tal vez muy duro para ti, cuando Él te diga que lo hagas, hazlo porque Él no lo hace para Él lo hace por amor a nosotros, lo hace porque hace parte del plan tan inmenso que Él tiene para nosotros. Entonces, aún cuando Dios nos diga que hagamos eso, hagámoslo, o sea, literalmente sin pensarlo. No deberíamos de tener miedo a hacer algo que Dios nos ha dicho que hagamos, porque Dios es el que nos creó, Él sabe para qué nos trajo este mundo, Él es el único que sabe cuál es el propósito de nosotros. Y aquí utilizo ya la última cita bíblica y es Primera de Juan 4:18 y dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y del amor que nos habla aquí, no nos habla del amor que tal vez tienes por tus amigos, por tu familia. Nos habla de un amor perfecto. Nos habla del amor de Dios. Y nos dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. El miedo solo debería servirnos para aferrarnos más a Dios, para ir corriendo hacia Él y decirle, tengo miedo de hacer incluso lo que tú, Dios, me pediste que hiciera, pero lo voy a hacer porque sé que lo único que tienes para mí son planes de amor. Y la última parte de este versículo nos dice, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tememos aún a hacer lo que Dios nos dice es porque no hemos aprendido a amar como Él lo hace, no lo hemos conocido plenamente, porque estamos dudando de Él, estamos dudando de lo que Él sabe, estamos dudando del Dios que creó absolutamente todo. Y puedo decir que tal vez el miedo no es malo cuando lo aprendemos a utilizar de una buena manera. Cuando aprendemos a decir estoy pasando por un momento difícil y tengo mucho miedo al futuro, tengo mucho miedo a lo que pueda pasar, tengo mucho miedo a no cumplir esto que quiero, pero aún así voy a confiar en Dios. Pero con este miedo voy a ir corriendo a abrazar a Dios y a contarle todo lo que siento, porque ahí es cuando el miedo va a desaparecer. Pero si dejamos que el miedo nuble nuestra vista y dejamos de ver a Dios y dejamos de escucharlo, dejamos de creer en las promesas de Dios y hacemos que ese miedo resetee toda nuestra mente y todo nuestro corazón de lo que Dios ha impartido, es cuando el miedo empieza a ser negativo. Y ese miedo nos va a llevar a tristeza, a dolor, a frustración, a sentirnos mal todo el tiempo. Y es algo que Dios no quiere y yo creo que tú tampoco quieres sentirte mal todos los días.
Entonces, ya para finalizar este video, lo que les decía al principio, si les hablo del miedo, si les hablé del miedo en este video, es porque he experimentado miedo este año muchísimas veces, miedo al futuro, miedo a no cumplir mis sueños, pero Dios me ha regalado todas estas palabras y Dios me ha regalado promesas y me ha dicho todo va a estar bien porque yo soy el que escribe tu historia. Y hoy Dios te dice lo mismo a ti. Él es el que escribe tu historia. Deja que Él la escriba a su manera. Y como les decía en uno de los videos anteriores, es si tú decides amar a Dios, hazlo con todo el corazón. Hazlo con pasión. Amarlo a Él es obedecerlo. Y el miedo es todo lo contrario a Dios. Entonces espero que este video les haya gustado muchísimo. Si les gustó, denle like. Espero también que los ayude de pronto a pensar sobre si ustedes han tenido miedo, que yo sé que han tenido tal vez muchos miedos, pero a pensar si en esos momentos de miedo lo han sabido utilizar para acercarse aún más a Dios o han dejado que simplemente nuble su vista de todo lo que Dios tiene para ustedes. Entonces suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que puedan seguir viendo los próximos videos. Déjenme en los comentarios tal vez las palabras que Dios les ha regalado a ustedes cuando tienen momentos de miedo o, o a qué tienen miedo. Y síganme en mis redes sociales y compartan este video con alguien que tal vez que ustedes sepan que ha tenido miedo en algún momento o que en este momento tiene miedo. Y yo sé que ya llevo como 5 meses grabando, pero todavía no tengo una manera de despedirme. Entonces, bye.